Nos encontramos con Karina Santequia, farmacéutica de nuestra localidad, y en este ciclo de charlas que propone el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Fe, hoy vamos a hablar acerca de un tema que me parece importantísimo, que tiene que ver con las alergias, que mucha gente se ve afectada porque se manifiestan por distintas razones. ¿No es así, Karina? Claro, sí, vamos a hablar un poco de los antihistamínicos, que son los medicamentos que se dan, que podemos nosotros entregar en mostrador de venta libre para tratar distintas alergias. Y ahí entonces tenemos que hacer un paréntesis un poquito de qué es una alergia, y por qué hablamos de antihistamínicos, que es porque cuando entra en nuestro organismo o estamos en contacto con alguna sustancia que se llama alergeno, pero alguna sustancia que nuestro organismo lo considera extraña, entonces se genera reacciones en cadena que libera histamina, entre otras cosas, muchos mediadores, pero entre esos muchos también histamina, que es la que es responsable de todas las reacciones que podemos tener frente a una alergia. Por eso hablamos que los medicamentos para tratarlas son antihistamínicos, ¿sí? Porque inhiben esta histamina, esta sustancia. ¿Y cuáles son los síntomas que generalmente hay frente a alergias? Depende del tipo de alergias. Hay muchos tipos de alergias, pero podemos hablar de, por ejemplo, rinitis alérgica, o sea, que es ese goteo, ese picazón de nariz, conjuntivitis alérgica, cuando tenemos también que nos lloran los ojos, se ponen muy colorados. Podemos hablar de erupciones cutáneas, sarpullido, urticaria. Por eso depende qué es lo que nos da la alergia, ¿no? Por eso también hablamos, depende de los síntomas, es los tipos de alergia que hay, ¿sí? Porque podemos hablar de una alergia estacional, que es cuando están esos cambios de clima, por ejemplo. Bueno, hay mucha gente alérgica porque hay más polen, hay alérgicas a ácaros, a pelos de animales. Después hay otros tipos de alergia, que podemos hablar de alergias de algunos alimentos, como por ejemplo los más alergenos, o sea, los que suelen dar más alergias, por ejemplo, frutillas, frutos secos, maní, almendras. Después tenemos, por ejemplo, algunos son alérgicos a la leche, a la soja. Y acá hablamos de alergia, que es distinto de la intolerancia. Una alergia genera esta reacción en donde hay una manifestación. A lo mejor se me pone, como dijimos antes, sarpullido, urticaria, cosas así. Distinto es si a mí me hace mal, estoy con disturbios intestinales, eso ya hablamos de una intolerancia al alimento, ¿sí? Cari, suele haber también alergia a determinados medicamentos. También, antes de eso, también quería decir que es distinta a la celiaquía, sino que es una enfermedad autoinmune y no se trata con antihistamínico porque no es una alergia, sino que se trata simplemente eliminando ese alimento de la dieta, ¿sí? En este caso son todos los alimentos que tienen gluten, ¿se entiende? También la alergia a medicamentos, como vos me decías, sí, hay mucha gente alérgica a distintos medicamentos. Suelen ser, por ejemplo, antibióticos, hay mucha gente alérgica a penicilina o derivados de penicilina. Antiinflamatorios, no esteroides, por ejemplo, ibuprofeno, diclofenac. En realidad se puede ser alérgico a cualquier medicamento, lo que pasa es que hasta que no se administra no se sabe. Y en ese caso, ¿qué tipo de manifestación, por ejemplo, un analgésico, ¿no? Que es tan común que por diferentes razones uno recurra a un ibuprofeno, ¿no? ¿De qué manera se manifiesta? Como cualquier alergia, o sea, puede ser una erupción cutánea, puede ser ya que sea
más importante, como por ejemplo que se empiece a inflamar la lengua, a tener problemas en la respiración, si empieza a tener una tos ronca, hay un edema de glotis y ahí ya no lo vamos a solucionar con un antihistamínico y ahí ya hablamos de una urgencia médica. Entonces el tema es ese, que una alergia puede ser una cosa leve, pero ya se puede complicar, puede llevar a un shock anafiláctico y ahí necesitamos sí o sí urgencia y hay que correr al médico, porque ahí necesitamos sí o sí o sea, te tienen que inyectar generalmente adrenalina como para frenar ese shock anafiláctico, esa alergia. Nosotros en el mostrador podemos aconsejar sobre estas manifestaciones más leves, como hablamos de rinitis, de alguna manifestación mejor, una erupción cutánea, pero que no pase a mayores, ¿sí? Obviamente. Vamos siempre con algo leve en mostrador y de venta libre. Por ejemplo, cualquiera de estas alergias, ya sea medicamentos o alimentos, también pueden ser que se manifiestan enseguida o se pueden manifestar a la hora, a las 2 horas. Ahora, me parece importante destacar que el hecho de que sean manifestaciones leves no significa que no haya que prestarles atención, ¿no? Porque a veces las personas tienen algún tipo de malestar y ya me va a pasar, pero Claro. quizás vuelven a consumir esa medicación, otra vez aparece la manifestación en el cuerpo de manera recurrente y hay que prestar atención, ¿no? Muy buen punto, porque el antihistamínico que hablamos no te cura la alergia, simplemente te frena el síntoma, pero vos seguís siendo alérgica a lo que sea. Por lo tanto, es muy importante determinar cuál es el alergeno que me está haciendo mal. ¿Para qué? Para evitarlo. Si yo sé que comí algo que me dio una alergia, tengo que no comerlo más. Si sé que, bueno, a veces la parte estacional es más difícil, el polen, ácaros, eso a veces es más difícil, pero lo importante es que si yo sé cuál es o a qué soy alérgica, cuál es el alergeno que me está dando esta sintomatología, hay que evitarlo. La única forma es evitándolo. Y con respecto a medicamentos, bueno, quien ya se pueden hacer algunas pruebas para determinar exactamente a qué medicamentos es alérgico y siempre hay que tener una identificación que diga que sos alérgico y a qué medicamentos. Porque frente a una emergencia, bueno, el médico tiene que saber qué es lo que no puede usar. Karina, dijiste que los antihistamínicos son de venta libre, ¿no? Hay algunos, no todos, algunos son de venta libre, que son los que podemos dar nosotros en el mostrador sin receta, después los demás vienen recetados. Y hay una cosa importante, que hay una primera generación de antihistamínicos que son los que dan más sueño, que es un efecto adverso muy común de los antihistamínicos, sueño, visión borrosa, sequedad en la boca. Entonces, hay que tener mucho cuidado si uno tiene que trabajar con máquinas o con algo con más precisión o si tiene que manejar. Después, por suerte, salieron antihistamínicos de segunda generación que ya tienen menos efectos adversos, prácticamente no dan somnolencia. Sí pueden dar sequedad en la boca, ¿no? Pero bueno, desde ese punto de vista son mejores y se toman una vez al día la mayoría, por lo tanto también es más fácil cumplir con la medicación porque no hay que tomarlo más veces al día, solamente con una vez al día es suficiente. Ahora, salvo, por supuesto, una indicación médica muy específica, me parece importante saber que los antihistamínicos tienen que ser consumidos en un tiempo relativamente corto, no deben prolongarse demasiado. No, seguramente tiene que ser un tiempo corto y por eso lo ideal es saber a qué soy alérgica para no estar en contacto con ese alergeno y evitar esa sintomatología. Como cualquier medicamento no hay que abusarse, aparte, a ver, nosotros sí podemos recomendar, pero
como vos decís, un tiempo corto. O sea, lo ideal es primero ir al médico, que el médico lo evalúe y después que vengan a la farmacia. Y lógicamente que frente a una alergia, lo ideal es ir al médico, primero al clínico, y si es necesario lo derivará a un alergista, al médico especialista, donde ahí evaluará a qué es alérgico. ¿Sos alérgico a algún alimento? Y no hay que consumir ese alimento. Si se fijan en las etiquetas, que es importantísimo leer, a veces hay contaminación cruzada donde fabrican los alimentos. Es importante leer, porque a veces te dice puede estar contaminado con maní, aunque el producto no tenga maní. Así que el que es alérgico tiene que prestar mucha atención a las etiquetas. Interesantísimo el tema que desarrollamos hoy, pero antes de cerrar este micro, a mí me gustaría que le comentes a la gente algo que ha sido motivo de mucha satisfacción para vos, para Carmina, para Laura, desde que junto a muchísimos otros profesionales farmacéuticos del sur de la provincia de Santa Fe se comenzó con esta decisión de dar difusión a un montón de temas, ¿no? Sí, sí. La verdad que es un orgullo para todos, para las chicas, Carmina, Laura y muchos farmacéuticos del sur de la provincia de Santa Fe, porque se empezó el año pasado con este trabajo de comunicación en distintos medios, este trabajo a través del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe, segunda circunscripción. Y como hacemos los micros acá, en muchísimas localidades del sur de la provincia de Santa Fe, hacen micros los diferentes colegas. Y este trabajo se presentó en el Congreso de FEFARA, de la Federación Farmacéutica Argentina, y ganó el primer premio por innovación. Por lo tanto, es un orgullo para todos los colegas y poder hacer esto que la verdad que nos gusta, nos sentimos realmente orgullosos y muy contentos. Bueno, Cari, felicitaciones. Gracias, gracias. Igualmente, bueno, lo queríamos hablar con las chicas, con Carmina, con Laura, pero bueno, no lo quería dilatar porque la verdad que es importante. Seguramente vamos a tener oportunidad de charlar con las tres y mostrar el premio. Sí, que va a estar dando vueltas sí. en distintos lugares. Gracias, Cari, a vos y al Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Fe. Gracias.